Estimado estudiante, continuamos hoy día con el análisis de las variables para construir sus respectivos cuadros y gráficos estadísticos. En esta oportunidad vamos a trabajar con la variable gasto mensual del estudiante. Esta es una variable cuantitativa continua y vamos a proceder a su análisis. Selecciono, marco la columna F donde se encuentra la variable, copiar y vamos acá a esta hojita que ya le he puesto un nombre y hacemos pegar. Muy bien, vamos a analizar los datos iniciales. ¿Sí? Analizamos aquí los datos iniciales. Primero puedo hacer el conteo. Puedo decir n, ¿no? El tamaño de esta muestra, ¿a cuánto es igual? Vamos a cambiar aquí tamaño de letra y vamos a aumentar un poquito la fuente. Listo. Entramos con f de x. Quiero que cuente. La función que me cuenta números es la función contar. Aceptar. Ubico el puntero en el primer valor de la data. Control Shift, flechita abajo, aceptar. Ha contado 81 datos. Vamos ahora al valor mínimo. Para el valor mínimo ingresamos a la función f de x. Podemos hacer clic en cualquiera, verificando que estemos en el rubro, en la categoría estadística. Presionamos la letra M, nos acerca a la primera función que empieza con M y luego buscamos la función min. Aceptar. Clic en el primer valor de la data, Control Shift, flechita hacia abajo y por ahí nos ha capturado el valor mínimo que es 100. Vamos ahora al valor máximo. De igual manera, ingresamos a f de x, verificamos función estadística, clic en cualquiera de las funciones, presiono la M y me ubica justo en la función max. Aceptar. Hacemos clic en el primer dato de la data, Control Shift, flechita abajo, aceptar. Entonces ya tengo el mínimo y el máximo. Vamos a calcular ahora el rango. ¿Sí? R viene a ser el rango. Estamos calculando aquí el rango. ¿Cómo se calcula el rango? Simplemente vamos a restar el valor máximo menos el valor mínimo. Ponemos igual, clic en 500, que es el valor máximo, menos clic en 100, que es el valor mínimo. Tenemos un rango de 400. Ahora nos toca calcular el número de intervalos en que vamos a particionar a ese rango. Tenemos varias fórmulas para poder calcular este rango. Por aquí en una hojita ya tengo yo las fórmulas, recordando, de acuerdo a lo indicado en la lectura, tenemos la fórmula de Sturges, la fórmula de raíz de n y el criterio del investigador. Vamos a trabajar con Sturges. ¿Sí? Control C, lo voy a pegar aquí. Y vamos primero con Sturges. Hasta. Y empezamos. Decimos 1 igual 1 más 3.3 por, escribo la L del logaritmo, se despliega la lista de todas las funciones con L y hago doble clic sobre el ojo. Logaritmo de n, es decir, logaritmo del número de datos, en este caso 81. Hacemos clic sobre 81, cerramos el paréntesis y por acá Sturges me sugiere 7 intervalos. Eso es según Sturges. Vamos a ver qué sugiere el método de la raíz. Lo voy a copiar, Control C, lo voy a ubicar acá para tener la referencia, cuál es el método que estamos usando. Entonces, el valor K, el número de intervalos, siguiendo el método de la raíz, será igual, digito la R de raíz, aparecen las funciones con R y elijo la función raíz, doble clic. Me pide raíz de n, por lo tanto, clic en el 81, que es el número de datos. Cerramos paréntesis y el método de la raíz me sugiere 9 intervalos.
Vamos a ver qué decide el investigador. ¿Sí? El investigador, sabemos que usando su criterio, usando la observación de los datos, su experiencia, va a decidir cuántos intervalos necesita para presentar los datos. En este caso, el investigador, por ejemplo, puede decidir 8 intervalos. Vamos a ver qué pasa si decide 8 intervalos. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tengo decidido el número de intervalos, vamos a calcular la amplitud. Para calcular la amplitud, simplemente vamos a ver que es igual al rango, ¿sí?, entre el número de intervalos, que es k. Esa es nuestra amplitud. Entonces vamos a hacer esa operación. Igual, el rango es 400 entre el número de intervalos decidido por el investigador, que puede ser 8. Entonces nos da una amplitud de 50. Observamos nuestros datos y vemos que esa variación que tiene, ¿sí?, es como que va de 150, 250, 200. O sea, como que hay una amplitud de 50, que es justamente lo que estamos obteniendo acá. Es muy importante que al momento de presentar los datos, estos reflejen realmente los valores de los datos. Vamos a empezar con la variable gastos. Entonces ponemos acá gasto. Esa es la variable que vamos a analizar. Por aquí tenemos al número de egresados. ¿Sí? Número de egresados. Entonces acá vamos a ajustar el texto y vamos a ampliar un poquito y ya está. Para gastos, bueno, el número de egresados lo vamos a poner por aquí porque yo necesito ahora intervalos. Entonces este gasto lo voy a ubicar en 2 intervalos. Ahí tengo. Empezamos. El primer valor va a ser el valor mínimo. Entonces digo igual y hago clic en el valor mínimo. Ya está. Este sería el límite inferior del primer intervalo. Para hallar el límite superior, vamos a sumar al límite inferior la amplitud más este valor 50 calculado. Presionamos F4 y tengo ese primer intervalo. El segundo intervalo, como se trata de una variable continua, recordemos, esta es una variable cuantitativa continua. Como se trata de una variable continua, los intervalos van uno detrás de otro. Entonces acá vamos a poner igual y hacemos clic en el 150. O sea, el límite superior del primer intervalo viene a ser el límite inferior del segundo intervalo. En el primer intervalo le llamamos abierto en el límite superior y en el segundo intervalo cerrado en el límite inferior. Este valor, este 150, lo voy a arrastrar una vez y se generó el segundo intervalo. Ahora sí, voy a tomar todo el segundo intervalo y lo voy a copiar 3 veces más. Ya tengo acá mis... A ver, vamos a copiarlo hasta llegar a mi valor máximo, que es 500. Acá tengo el valor máximo. Muy bien, ya generé intervalos. Acá al final voy a poner total. Y ahora sí, vamos a hacer que Excel cuente cuántos datos hay entre 100 y 150. Cuántos datos entre 150 y 200. Para esto utilizamos la función, entramos a f de x y vamos a usar la función contar si conjunto. Aceptar. Esta función me pide un rango, me indica dónde voy a contar. Entonces vamos a marcar la data. Control Shift, flechita abajo, pero ahora sí debo fijar ese rango. Fijamos el rango. En el criterio vamos a usar una concatenación. Es decir, voy a unir texto con celda. Y para hacer eso, la sintaxis es la siguiente.
comillas, mayor, igual, comillas. Para unir con celda, con el valor de una celda, debo agregar el i comercial o ampersand. Ahí tengo. Y luego hacemos clic sobre la celda. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero? Quiero valores que cuente valores mayores o iguales que 100. Verifico aquí que Excel haya reconocido esa relación. Ya la reconoció, dice mayor o igual que 100. También necesitamos al mismo tiempo que sean menores que 150. Entonces en el rango criterio 2 vamos a seleccionarlo, control shift, flechita hacia abajo, F4. Ya tenemos el rango criterio 2. El segundo criterio debe ser valores menores que 150. Entonces la sintaxis, comillas, menor, comillas, ampersand, y hacemos clic en el 150. Aquí ya reconoció. Acepto. Entonces Excel está contando 4 valores en este intervalo. Como ya tenemos la fórmula, vamos a arrastrar y vamos a hacer la autosuma. Observamos que tenemos 80 elementos y acá en el número de datos nos indica 81. En el último intervalo no nos ha contado ninguno. Entonces vamos a hacer lo siguiente, doble clic acá y acá en la relación yo debo cerrar el rango, es decir, debo poner la relación menor o igual para que me cuente también al valor 500. Ahora sí completé y tengo los 81 datos. Vamos a la frecuencia acumulada. Luego vamos a hacer la frecuencia porcentual simple y la frecuencia porcentual o relativa acumulada. ¿Sí? Voy a hacer aquí la cuadrícula solamente para diferenciar y vamos a, ahí tengo, centrar los datos. Por aquí le voy a poner los bordes externos, ¿sí? Para que parezca o luzca como un intervalo. Le doy el borde externo a estas dos celdas del primer intervalo, luego copio el formato y se la puedo dar a los siguientes intervalos, ¿no? Y me queda de esta manera. Para calcular la frecuencia acumulada, la absoluta acumulada, que es la f sub i, hacemos lo siguiente. El primer valor pasa tal cual, es decir, acumula solo la primera fila. Igual, y hacemos clic en el 4. Para el segundo valor o la segunda fila, debo acumular el primero más el segundo. Entonces, hacemos clic aquí en este primer 4 de la columna acumulada, más, y hacemos clic en el 15. A esto le llamamos la suma cruzada. Ahora sí, ya le di la pista a Excel, puedo arrastrar y tengo todas las frecuencias acumuladas. ¿Sí? Recuerden que el cálculo está bien realizado si estos dos valores son iguales, coinciden. Vamos a calcular la frecuencia porcentual, el h sub i. Igual, hacemos clic en el 4 de la frecuencia simple entre el total. Fijamos el valor total, fijamos el 81. Ya está. Acá me pide que lo presente en porcentaje. Entonces vamos al estilo porcentual y si yo quiero le aumento un decimal y ya tengo el 4,9%. Arrastramos, hacemos autosuma y tengo allí el 100% de los datos. Pasamos ahora a la frecuencia acumulada porcentual. El primer dato que acumula es la primera fila, o sea, pasa exactamente igual. El segundo dato va a acumular las dos primeras filas. Volvemos a hacer aquí la suma cruzada. Ahí está, estoy acumulando las dos primeras filas. Ya le di esta pista a Excel, ahora sí, arrastro, verifico que estos dos valores sean iguales. Entonces tenemos aquí ya el cuadro de distribución de frecuencia. Entonces voy a insertar aquí dos filas para poder poner los títulos. ¿Sí? Acá le digo
desplazar hacia abajo, ¿sí? Y tengo espacio para colocar el título. Entonces, tengo aquí el cuadro número 3, ¿sí? Ponemos ahí gasto mensual del estudiante, ¿sí? Y este gasto está dado en soles. Entonces lo puedo colocar de esta manera. Ubicamos el texto, ¿sí? Acá está centrado, vamos a dar el alineado y lo puedo centrar. Aquí combinamos el texto, puedo aumentar un poquito y ya tengo el título, el gasto mensual del estudiante. La fuente, al igual que miembros por familia, la fuente y al igual que género y en todas las demás variables que hemos analizado, entonces la fuente debe ser la data, ¿sí? Veamos acá, la fuente es la data muestra de egresados de secundaria en Lima de 2010. Entonces voy a copiar esta información, ¿no? La fuente debe ser la misma para todas las variables y la voy a pegar acá. Ahí está. Alineamos y luego hacemos la combinación. Combinamos y centramos. Ya tengo la presentación. Acá observo que aparecen unos triángulos en la parte superior izquierda, ¿sí? Vamos a marcar esta columna y vamos a ver aquí, algo me está avisando, ¿no? Me dice la fórmula de esta celda difiere de las fórmulas de esta área de la hoja de cálculo. Lo único que hacemos es omitir error, ¿sí? En realidad no es un error, sino que es un mensaje que siempre coloca Excel. Entonces tengo el cuadro de distribución listo sobre el gasto mensual del estudiante en soles. La fuente es la data muestra egresado de secundaria en Lima del 2010. Vamos a construir ahora el gráfico. Selecciono la columna H sub I y vamos a insertar. Y aquí vamos a seleccionar este gráfico de columnas. Ahí está, ubico. Vamos al signo más y ahí le voy a agregar título de ejes y etiqueta de datos. Muy bien. Entonces vamos a escribir acá el título. Bueno, el título va a ser como este, así que solamente voy a cambiar gráfico. Control C. ¿Sí? Acá voy a escribir gráfico y enseguida presiono Control V. Y tengo ahí listo el título. El eje específicamente se denomina gasto mensual. Aquí el eje vertical viene a ser el porcentaje de egresados. Ahí lo tenemos. Un detalle más es que observamos los valores del eje horizontal. Excel por defecto hace una numeración empezando de 1. Nosotros necesitamos que aparezcan estos valores, los gastos. Entonces vamos a cambiar. Hacemos clic acá en la numeración, botón derecho de mouse. Cuiden que no se desmarque esta fila de números. Seleccionar datos, editar y selecciono el rango de valores. ¿Sí? Observen, ya se ubicaron allí. Aceptar, aceptar. Ya tengo los valores reales para estos intervalos. Otro detalle es que el histograma, que es el gráfico que debe representar a una variable cuantitativa continua, debe tener las columnas juntas. Ya que los intervalos van en secuencia uno detrás de otro, las columnas también deben dar esa sensación, ¿no? Una detrás de otra. Hacemos clic en una de las columnas, veo que se marquen todas, botón derecho de mouse y vamos a dar formato a serie de datos. Esta opción que dice ancho del intervalo la vamos a disminuir. Observen qué es lo que pasa. Y acá también puedo disminuirlo yo manualmente, ¿no? Y dejar una pequeña línea
de tal manera que se observe que son columnas. Si hubiera algún porcentaje que no se observa, alguna etiqueta que no se ve, pues habrá que ubicarla de tal manera que sea observable. Aquí estamos moviendo simplemente de lugar para que todas las etiquetas sean observables. ¿Sí? Y ya tenemos listo el histograma de frecuencias para la variable gasto. Hagamos ahora alguna interpretación. Interpretación. Veamos. ¿Sí? Podemos mirar el gráfico y hagamos una interpretación acá. A ver. Podemos, si observamos aquí, por ejemplo, estos dos últimos valores, ¿no?, corresponden a un gasto mensual entre 400 y 500 soles. Esta columna, este intervalo, está con frecuencia 0. ¿Sí? Entonces yo puedo unir estos dos intervalos y decir, sumando los porcentajes, puedo decir que el 3,7% de los egresados tienen un gasto mensual entre 400 y 500 soles. Eso es lo que vamos a escribir. Es una interpretación del gráfico. El 3,7% de los egresados tienen un gasto mensual de, y ahí puedo indicar, ¿no?, de 400 a 500 soles. Entonces alineamos acá y tengo ahí una interpretación. Recordemos que la interpretación se diferencia de la lectura, en que cuando yo interpreto un gráfico tengo que dar alguna información más allá de lo que observo directamente. Una lectura podría ser: el 38,3% de los egresados tiene un gasto mensual de 200 a menos de 250. Esa sería una lectura, ¿no? Es decir, mencionamos lo que observamos. Pero ya una interpretación debe ir un poquito más allá. Dame alguna información, algún dato que no sea tan evidente. Constrúyeme alguna información, deduce alguna información. Y para eso unimos categorías, ¿sí?, o comparamos categorías. Bien, este ha sido el desarrollo de la presentación de una variable cuantitativa continua. Ya tienes todos los desarrollos de todas las variables para poder cumplir con la tarea asignada. Suerte y éxitos académicos.